Introducción. La fabricación aditiva avanzada se ha consolidado como una de las tecnologías más influyentes dentro de la industria 4.0, ya que transforma la manera en la que se diseñan y producen componentes metálicos y compuestos. Tal como señala Gault en su libro de Measuring Innovation Everywhere del año 2020, se trata de una verdadera innovación de proceso, pues introduce un método significativamente mejorado para fabricar y distribuir bienes. Gracias a la construcción capa por capa, la impresión 3D permite crear piezas con geometrías complejas, personalizadas y con un uso más eficiente del material. En este trabajo se analiza cómo tecnologías como el SLM, el DED, FFR, LOM influyen en la microestructura y las propiedades mecánicas y tanto las aplicaciones industriales, destacando tanto sus ventajas como los desafíos que aún limitan su implementación plena en la manufactura moderna. Siguiendo con lo que es el marco teórico, profesor, resaltando qué es la fabricación aditiva o impresión 3D, consta en la tecnología que fabrica objetos capa por capa, ¿no? Desde un modelo digital. Permite geometrías complejas, ¿no? Desde lo tradicional hasta la fabricación convencional. Alta personalización y menos desperdicio, en este caso, de moldes. Reduce costos, acelera la innovación y simplifica cadenas de suministros, ¿no? Como vamos a presentar, acá tenemos un diagrama de una serie de procesos en el cual consta de diseño, programas CAP, fichero de geometría triangular, dividir el modelo en capas, generar el objeto capa por capa con impresora 3D y el acabado final del objeto. El diagrama de proceso de impresión 3D pasa de un modelo a capas y por último a la pieza. Tenemos el impacto de la impresión 3D, impacto técnico y el impacto en el mercado. El impacto técnico consta de nuevos materiales y procesos, cambios en infraestructura y métodos de producción. El impacto en el mercado, nuevos modelos de negocio, reducción de barreras de entrada y participación del cliente en el diseño. A ver. También tenemos la evolución tecnológica de la impresión 3D, que viene constatada por cuatro etapas, ¿no? La etapa uno, que es el prototipado de rápido, etapa 2, reducción de costos, la etapa 3, fabricación digital directa y la fabricación respecto al consumidor, ¿no? En la etapa uno podemos resaltar que se viene resaltando desde la década de los 80. Nacimiento de la CLA, SLS y la FDM, ¿no? Construcción de modelos físicos de plástico. En la etapa 2 tenemos la producción, ¿no? En la etapa final de los años 90, eliminación de moldes, que es lo que se busca, ¿no? La reducción de los costos de producción. Aplicación en series de pequeñas con mejoras frecuencias en objetos. En la etapa 3 podemos resultar en los años 2000 la fabricación viable de piezas finales a través de plataformas industriales, ¿no? Y luego, para terminar, en la fabricación del consumidor tenemos en la actualidad, ¿no? Que son los modelos P2P, que son los repositorios en lineal y de bajo costo, que es la RedRaps. El caso destacado de RedRaps, que viene cerrado por impresoras autorreplicables, ¿no? Y de bajo costo, rentables, y se fabrican de 20 a más productos al año, ¿no? En el cual también van a generar buena rentabilidad a la hora de producir y venderlo. El ahorro estimado es entre unos 300 a $2,000 por año, ¿no? También tenemos resultado una pequeña gráfica en el cual se basa en este caso, el reemplazo de la elaboración o diseño y producción de procesos, en este caso de piezas, desde un modelo tradicional hasta un modelo convencional, ¿no? Elevando así las ganancias, reduciendo costos y, sobre todo, reduciendo tiempos en lo que vendría a ser la cadena de suministro. Eso sería todo. Gracias. Y bueno, pasando a lo que sería la metodología de nuestro trabajo de investigación, fue de tipo aplicada. Su finalidad no solo fue generar lo que fue teoría pura, sino también sintetizar el conocimiento existente sobre la fabricación aditiva de metales y de compuestos, enfocado en su aplicación industrial y en la solución de problemas prácticos en el sector. Y bueno, se empleó un diseño no experimental y específicamente descriptivo documental, ya que el estudio se basó en la revisión, análisis e interpretación sistemática de fuentes de información secundarias. Bueno, pasando a lo que son nuestras variables y operacionalización. Bueno, para esta investigación documental se requirieron las siguientes variables de estudio, como fue las tecnologías de fabricación aditivas de metales, como fueron los métodos y procesos, como el SLM, el DED, para la impresión 3D metálica. Otro también fue las tecnologías de fabricación aditiva de compuestos, métodos y procesos para la impresión 3D de materiales compuestos como el triple F con refuerzo o el LOM. Y lo que serían las propiedades del material, características resultantes del proceso, con énfasis en la microestructura y procesos mecánicos.
Ahora viendo el aspecto de la población muestra y muestreo, la población de estudio estuvo constituida por el universo total de documentos científicos publicados sobre la fabricación aditiva de materiales metálicos y compuestos. En los criterios de inclusión, consideramos los que son documentos publicados en el rango de 2015 a 2025, y los criterios de exclusión fueron las fuentes no académicas. La muestra consistió en un subconjunto de 10 documentos entre artículos, tesis y reportes que cumplieron rigurosamente con los criterios. Y se utilizó una técnica de muestreo no probabilístico, combinando dos tipos: muestreo por conveniencia y muestreo por bola de nieve, que es revisando las referencias bibliográficas de los artículos iniciales para poder localizar otros trabajos relevantes. También tenemos lo que son las técnicas e instrumentos. Bueno, la técnica empleada en este caso fue el análisis documental, que permitió la revisión sistemática de la información contenida en la muestra de documentos. También el instrumento utilizado fue una ficha de investigación, diseñada para poder registrar de manera ordenada y sistemática la información de cada documento, incluyendo los datos bibliográficos, el tipo de material, la tecnología, etc. Y su validez, bueno, se basó en la correspondencia directa entre los ítems de la ficha y las variables de estudio. Ahora, en el procedimiento, lo que se realizó para recopilar estos datos fue la búsqueda, una búsqueda sistemática en bases de datos como fue Scopus, en el mismo Internet, Science, el Google Scholar, etc. Un filtrado aplicando los criterios de inclusión y exclusión, la selección, cuando fue la descarga y revisión de los textos completos para poder analizarlos, la extracción, que fue la lectura detallada de cada documento, y la organización, consolidando toda la información extraída de las fichas. Pasando lo que es el método de análisis de datos, nos basamos en tres acciones clave, las cuales fueron la categorización, que fue la agrupación de los hallazgos según las variables de estudio; la síntesis narrativa, que es resumen de la información clave sobre tecnologías, propiedades y aplicaciones; y la comparación y contraste, que fue en sí el contraste de los hallazgos de diferentes autores para identificar tendencias, puntos de consenso y áreas de controversia en la literatura. Bueno, y por último pasaríamos a lo que son los aspectos éticos. Bueno, esta investigación se diría a los principios éticos de honestidad intelectual, respetando la autoría mediante su citación respectiva en las normas APA, y la veracidad, presentando la información extraída de las fuentes de manera objetiva. Continuando con la parte de resultados del análisis sobre fabricación aditiva avanzada, tenemos 4 puntos. El primer punto está las tecnologías destacadas. Para metales se presenta una fusión selectiva por láser y deposición de energía dirigida. Para compuestos está la fabricación por filamento fundido reforzado y laminación de objetos. En mejoras en propiedades, en los metales se presenta un aumento de dureza y refinamiento de grano, y en los compuestos hay una mayor rigidez y resistencia a la tracción. Las aplicaciones principales lo podemos usar en la industria aeroespacial, automotriz, biomédica y energética. Y como limitaciones observadas tenemos los costos elevados, la necesidad de control térmico preciso y la falta de estandarización. Como discusión tenemos la interpretación de los hallazgos. La fabricación aditiva avanzada permite producir geometrías complejas, reducir el desperdicio y personalizar piezas según la necesidad y criterio. En metales, las piezas presentan propiedades mecánicas superiores, aunque se requieren tratamientos posteriormente para corregir anisotropía y tensiones residuales. En materiales compuestos, el refuerzo con fibras mejora el desempeño estructural, pero la calidad de unión entre fibra y matriz sigue siendo un desafío. La tendencia actual se orienta hacia procesos híbridos y el desarrollo de nuevos materiales que impulsen la adopción industrial. Continuando con la parte de resultados del análisis sobre fabricación aditiva avanzada, tenemos 4 puntos. El primer punto está las tecnologías destacadas.
Para metales, se presenta una fusión selectiva por láser y deposición de energía dirigida. Conclusiones. Primero, la fabricación aditiva avanzada nos permite obtener piezas con geometrías mucho más complejas y precisas que con varios métodos tradicionales, y además con muy buenas propiedades mecánicas. En cuanto a las tecnologías, SLM y DED son las más relevantes cuando trabajamos con metales, mientras que la FFR y LOM destacan en la fabricación de compuestos reforzados. También es importante mencionar que la microestructura final de las piezas depende directamente de los parámetros de impresión y de control térmico. Eso influye en su dureza, densidad y resistencia. Las principales aplicaciones se encuentran en industrias con alto rendimiento, como la aeroespacial, automotriz, biomédica y energética. Y por último, aunque la tecnología ha crecido muchísimo, todavía enfrenta desafíos como los costos que siguen siendo altos, que existe anisotropía en las piezas y se requieren pues, procesos y todavía falta estandarización. Recomendaciones. Primero se propone impulsar más investigaciones en nuevas aleaciones y matrices compuestas que estén optimizadas para impresión 3D. También recomendamos establecer normas y protocolos de calidad que permitan estandarizar los procesos y así asegurar la reproducibilidad industrial. Otra recomendación es apostar por procesos híbridos combinando fabricación aditiva y sustractiva para mejorar la precisión y los acabados. Además, es importante capacitar a los profesionales en el uso de los equipos, el software y el control de parámetros propios de la fabricación aditiva avanzada. Y finalmente, recomendamos fomentar prácticas sostenibles, como el uso de materiales reciclables y la reducción del impacto ambiental en la manufactura aditiva. En anexos tenemos esta tabla de operacionalización de variables donde se muestran las dos variables principales de nuestro estudio. Primero, la variable independiente, que es la tecnología de fabricación aditiva. Conceptualmente se define como el conjunto de técnicas que fabrican piezas capa por capa y operacionalmente la identificamos según el tipo de proceso, como puede ser el SLM o el DED. Además del material y los parámetros de impresión, su escala de medición es nominal. La segunda variable es la dependiente, propiedades microestructurales y mecánicas. Conceptualmente se refiere a las características internas y externas del material que determinan su desempeño. Operacionalmente se analizan los datos reportados en los estudios sobre morfología, respuesta mecánica y microestructura, y sus indicadores incluyen dureza, resistencia a la tracción, densidad, tamaño de grano y porosidad, y se mide en una escala de razón. En resumen, la tabla muestra cómo cada variable se define y cómo se mide y qué indicadores utilizamos para analizarlas dentro del estudio.